Y ahora vamos a acabar con una mesa central en el programa de la escuela sobre una de las propuestas, por eso lo hemos sacado quizás de ayer, de la mesa de propuestas que componen la alternativa de Izquierda Unida, que es la propuesta de cambio de modelo productivo y por tanto, pues, cambio también del marco de relaciones laborales. Sin duda, para Izquierda Unida es una prioridad presentar propuestas en este contexto de fuerte crisis y de fuerte recorte para crear empleo y para defender, por lo menos, y avanzar en los derechos sociales que tenemos. Así llevamos, desde luego, yo creo que varios años en nuestro centro, en el centro de nuestro discurso, y aquí tenemos a un grupo, desde luego, de economistas y de también expertos en derecho del trabajo que nos van a poder hacer avanzar o dar ideas para generar ese debate necesario y seguir construyendo esta alternativa desde Izquierda Unida. Comenzamos con José Antonio García Rubio, que es el secretario ejecutivo de Política Económica y de Empleo y que ha sido también el responsable de la política económica y la política del trabajo de los últimos 4 años ya, ¿no? José Antonio, 5 años. Y que, de luego, yo, por ir dando una pequeña nota, a mí de lo que más me gustó, quizás del primer plan que presentó, pues muchas veces se nos marcan los plazos, ¿no? Y me encantó, sobre todo, esa primera propuesta de marcar propuestas a corto, a medio y a largo plazo para ir orientando esos distintos niveles temporales, ¿no? No, muchas veces que o bien nos perdemos en objetivos ideales muy a largo plazo o bien nos quedamos demasiado encerrados en los problemas concretos. Pero bueno, sin más, doy la palabra a José Antonio García Rubio. Lo decíamos en un seminario de ayer, en un taller de ayer, sobre las propuestas de trabajo. En 2008, en los primeros momentos de la agudización de la crisis, al inicio, la tasa de desempleo en España es prácticamente equivalente a la tasa media de la Unión Europea, del 9,5, 10% de desempleo. Teníamos en España menos desempleo que en Alemania, si no me falla la memoria. Pero en los 5 años que llevamos de crisis, la tasa de desempleo media en Europa ha pasado de ese 9,5, 10 al 12, y la tasa de desempleo en España ha pasado de ese 9,5, 10 al 26. Por lo tanto, hay que estudiar cuáles son las razones específicas de la estructura económica y social de nuestro país que están detrás de esa situación. Y nosotros consideramos que lo fundamental es lo que hemos definido como un modelo productivo perverso. Un modelo productivo que rigió la integración de España en el sistema internacional del capitalismo después del año 75 y sobre todo después de la incorporación a la Unión Europea, pero que no era en el fondo tan diferente de lo que había sido el modelo productivo en los últimos años del franquismo. Incluso recuerdo que cuando Zapatero se reunió con los 36, 38 mayores dirigentes de las empresas españolas, casi, salvando las biografías de algunos por edad, podría haber sido la última audiencia o una de las últimas audiencias del dictador a los mismos sectores. Por lo tanto, no había cambiado gran cosa en el sistema económico español, en quienes lo controlaban, en quienes los dirigían y en las características esenciales del mismo. Un modelo productivo perverso que no se caracterizaba solo por la especulación inmobiliaria y el desarrollo del sector servicios en áreas de muy poco valor añadido, como por ejemplo la hostelería de baja calidad, sino que tenía otras características tan perversas o más que las anteriores.
un modelo productivo de bajos salarios y escasa protección social, un modelo productivo de una fiscalidad muy por debajo de la media de la Unión Europea, un modelo productivo en el que el déficit comercial era extraordinariamente creciente, se dobló nada más entrar en la Unión Europea. Los problemas de déficit no vienen del euro, vienen de la integración en la Unión Europea. Un modelo productivo que no prestaba ninguna atención a la investigación, el desarrollo y la innovación. Un modelo productivo basado en el endeudamiento externo fundamentalmente. Un modelo productivo depredador en lo medioambiental, donde se ha preferido comprar derechos de emisión a países del tercer mundo, en ese reparto que se hizo tras Kioto, antes que introducir medidas correctoras en los procesos de fabricación para evitar la contaminación, y un modelo productivo en el que la corrupción, como estamos viendo, ha sido funcional. Hay algunas características más, pero yo no quiero ocupar excesivo tiempo en esto. Con eso creo que aparece claramente una globalidad de modelo que no solamente es que hubo especulación inmobiliaria y que los pisos costaron mucho dinero y la gente se enriqueció fácilmente. Con ese modelo productivo es con el que el bloque dominante en España se integra en Europa. Y cuando ahora se plantea la salida de la crisis, en gran medida es el modelo productivo que se intenta repetir. Es decir, volvemos a incentivar de forma equivocada la construcción y volvemos a incentivar de forma equivocada los servicios, la hostelería, el turismo de baja calidad. Esto es así por una razón importante desde mi punto de vista, y es porque el neoliberalismo español, el bloque dominante en España, es incapaz de mantener su predominio con un cambio de modelo productivo, o dicho de otra manera, cualquier cambio de modelo productivo que vaya en la línea de una salida social de la crisis, de la creación de empleo y del desarrollo de nuevas fuentes de trabajo y del desarrollo tecnológico y de un modelo sostenible, es inasumible por el bloque dominante en nuestro país. Por lo tanto, ese es un elemento crucial a la hora de definir una alternativa. El modelo productivo que proponemos es el continente, de alguna manera, al que queremos que vaya a desembocar a medio plazo toda la política económica alternativa a la crisis, toda la política económica hacia una salida social de la crisis. Yo no me voy a detener en qué sectores son en los que habrá que hacer hincapié y qué sectores habrá que apoyar prioritariamente. Hay estudios muy buenos hechos en muchas publicaciones. Yo conozco uno interesante de la Fundación 1 de Mayo de Comisiones Obreras que se puede consultar y donde aparecen claramente definidos todos aquellos sectores de interés para el futuro. En cualquier caso, sí que nosotros hemos, condicionado esos sectores, que tienen que ser, por un lado, sectores que signifiquen un desarrollo sostenible, medioambientalmente sostenible, y sectores que representen un alto volumen de creación de empleo. Por lo tanto, el cruce de esas dos características, digamos que son desde ese punto de vista las condiciones del nuevo modelo productivo. Pero yo no quiero entrar en si la nanotecnología o la biomedicina o las nuevas tecnologías o los empleos verdes o las energías alternativas, todo este tipo de cosas. Existe ya documentación suficiente para eso. Sí
hacer hincapié en dos características importantes de ese modelo productivo y la razón por la cual nosotros la apuntamos. La primera de ellas es que en el nuevo modelo productivo el papel de lo público es crucial y no habrá nuevo modelo productivo sin intervención de lo público, porque el sector privado en nuestro país es ya incapaz de dirigir las reconversiones necesarias para avanzar desde el punto de vista económico y social. Yo creo sinceramente que el capitalismo ha terminado su papel de progreso en la formación social española y que hay que avanzar en otra dirección superadora del capitalismo. Por lo tanto, una economía donde el papel de lo público sea la palanca fundamental que se utiliza. No habrá energías renovables si no hay ese papel de lo público, porque es mucho más rentable para la iniciativa privada la energía atómica que otros modelos de energía. No habrá investigación en biomedicina porque es mucho más rentable para la iniciativa privada los modelos farmacéuticos existentes actualmente que otros modelos más democráticos, más científicos y más progresistas. No habrá nuevo modelo productivo si no hay una intervención decidida del Estado en todo lo que tiene que ver con el crédito, tal y como estamos viendo. Resulta, y esto me lleva al segundo punto, resulta realmente interesante cómo en estos momentos tenemos nacionalizado el 30% del sistema financiero español, entre el 25 y el 30%, y sin embargo esa parte nacionalizada continúa teniendo el mismo comportamiento y poniendo las mismas pegas y haciendo las mismas actividades especulativas y trabajando hacia y desde los mismos paraísos fiscales que cuando era un sistema dirigido con o bajo el interés privado. Por lo tanto, no basta con la nacionalización y el papel de lo público. Esa nacionalización y el papel de lo público tienen que estar dirigidas por la ciudadanía, con un control democrático y con una orientación de avance social, político, que es el que nosotros intentamos introducir. Esto es importante porque a veces en nuestra organización se ha planteado el debate ¿por qué un modelo productivo cuando deberíamos estar planteando un modo de producción? Es decir, el socialismo, para entendernos. El nuevo modelo productivo no es el socialismo. Bueno, pues porque para construir el socialismo se necesitan condiciones objetivas y condiciones subjetivas. Y esas condiciones objetivas y subjetivas, es decir, las económicas y las sociales y las políticas, hay que crearlas y no existen todavía en nuestro país. Por lo tanto, tampoco estoy avanzando, atención, una propuesta por etapas. Primero hacemos esto y después hacemos lo otro, sino una interpretación dialéctica de la realidad social que no es una visión mecánica de cuál va a ser el progreso económico y el progreso social en nuestro país. Y luego después, ¿por qué las condiciones políticas no están suficientemente dadas? Ni siquiera con una correcta política de alianzas por parte de Izquierda Unida. Por lo tanto, son condiciones que hay que también crear. En cualquier caso, yo creo que es importante, y con esto termino, apuntar dos cosas que son interesantes en el debate actual con otras fuerzas. El capitalismo español, en mi opinión, no es un capitalismo, ya no es un capitalismo retardado. Por lo tanto, no hay que hacer ningún pacto social con el capitalismo español para darle las ventajas que tiene que tener para desarrollar la economía del país. Eso corresponde a una etapa ya pasada. Eso quiere decir que nosotros no entendemos las políticas de pacto social. Y la segunda idea
tampoco entendemos las políticas de acuerdos de rentas. Eso de decir, vamos a limitar los salarios para que los empresarios con el excedente empresarial puedan invertir y crear empleo, ha sido desmentido por la realidad. En los últimos años, el excedente bruto empresarial en nuestro país ha crecido mucho más que la participación de los salarios en la renta nacional y, atención, en los últimos, ya dentro de la crisis, las empresas españolas han ganado más y más deprisa que las empresas alemanas. Y no hay creación de empleo. Por lo tanto, no es esperable, a no ser con otra política y con otra correlación de fuerzas, la dinámica necesaria para los objetivos que nos proponemos como salida de la crisis, que yo insisto son para nosotros fundamentalmente la creación de empleo digno y de calidad. Termino también introduciendo una idea que, como yo no soy economista, no me van a clasificar nadie de excesivamente heterodoxo, me puedo permitir ese lujo. Yo no creo en la competitividad de la economía. La competitividad de la economía me parece un concepto tremendamente ideológico que además siempre termina siendo una competitividad por la vía de los costes y fundamentalmente de los costes salariales. Por lo tanto, esa vía, que es la que ahora se nos está imponiendo y la que a veces no discutimos con suficiente rotundez ideológica, es una vía que solo se traduce o en peores condiciones para los trabajadores o en peores condiciones para los trabajadores de otros países, porque si nuestros productos compiten porque aquí la mano de obra es más barata, estamos entrando en la dinámica que nos lleva a Bangladesh y no es una política que nosotros podamos considerar una política acertada desde un punto de vista progresista. Y además olvida una cosa que es importante. 1/3 del comercio internacional se hace entre matrices y filiales, otro tercio del comercio internacional se hace por convenciones de Estado, es decir, usted me mete en la cárcel a los de ETA y yo compro el tren de alta velocidad francés, o usted le da una comisión a determinado jefe del Estado y nosotros construimos el AVE entre la Meca y Medina, y finalmente 1/3 restante es el que queda limitado a las leyes de la competencia, que no son nunca leyes de la competencia perfecta. Por lo tanto, tampoco esa construcción del modelo productivo acoge en su seno como orientación la de buscar una competitividad mayor de los productos españoles en el futuro. Nosotros apostamos por la reindustrialización sostenible del país y por el desarrollo del mercado interno, aumentando la demanda, aumentando el gasto público y aumentando la inversión pública. Todo lo contrario de lo que se está haciendo. Y consideramos que hay recursos para llegar a esos objetivos simplemente con una reforma fiscal justa, no con más impuestos, sino con una reforma fiscal justa y con hacer que los que tienen que pagar impuestos los paguen y no se lo lleven a Suiza o a otros sitios. Nada más y muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación y es un placer estar aquí. Bueno, en primer lugar, decir que partiendo de que José Antonio ha hecho una exposición respecto al modelo productivo español y de hecho creo que ha sentado también coordenadas de distinta índole que creo que compartimos. Voy a tratar de no repetir cuestiones o no referirme a cuestiones que él ha abordado y en todo caso, digamos, hablar desde una posición, desde una perspectiva un poco más genérica, ¿no? Y en ese sentido, es verdad, como él señalaba también, ¿no?, que tenemos que ser pragmáticos en el sentido que tenemos que pensar que desde una actividad política tenemos que ser capaces de proponer alternativas que realmente incidan hoy y no dejemos todo para el día
de que la sociedad cambie radicalmente. Pero eso no nos debe hacer olvidar que cualquier propuesta que hagamos hoy respecto a la cuestión que nos convoca, que es el modelo productivo, y creo que él también lo ha señalado, forma parte de algo mucho más amplio que es el modelo social. El modelo social es más que el modelo productivo, es qué sociedad que queremos, cuáles son las bases sobre las que queremos organizar esa sociedad. Por supuesto que no podemos pensar que esto, digamos, se cambia desde el modelo productivo, más bien al revés, es a través del cambio político que uno puede diseñar, plantear qué sociedad quiere y definiendo qué sociedad quiere puede definir qué modelo, qué estructura productiva, qué organización concreta de la producción y de las relaciones de producción se van a establecer. Y en ese sentido, aunque, insisto, podamos pensar en términos más mediatos, hace un momento Jaime se refería a que le gustaba que los planteamientos de José Antonio antes se refería a corto, medio plazo, yo creo que también podemos pensar siempre en esos términos. Hay urgencias, pero también hay planteamientos que podemos hacer pensando en una perspectiva de medio plazo, digamos, desde una gestión política de izquierda, pero también lo que realmente es la solución. Porque lo que sabemos es que no cabe ninguna solución a los problemas de fondo que tenemos en el orden social que tenemos, que realmente todo lo que se puede hacer son apaños. De hecho, suelo decir, y a veces incluso pues en algunos debates en clase, pues hace poco lo defendí, yo incluso ni reivindicaría una tributación progresiva, por ejemplo. Sí, desde el origen la distribución se realizara como corresponde en función del valor trabajo. Porque si se retribuyera, partiendo de la idea de que decía el señor Marx, de cada cual según sus capacidades, a cada cual según sus necesidades, y que en el orden, digamos, de las retribuciones, retribuyéramos en función del trabajo que se ha realizado, allá de luego de las necesidades, que sabemos que cada uno puede tener, que son distintas las de un niño que aunque no produzca, tiene más necesidades, o la de un anciano, o de una anciana, de una niña, que tendrán distintas necesidades, pero claro, no están produciendo. Decía, si nosotros retribuimos en función de eso, pues no hace falta luego ajustar con una retribución progresiva, o en todo caso tendría que ser muy light. Con esto lo que quiero señalar, que en un orden social en donde existiera realmente la justicia, en donde efectivamente se retribuyera en función de lo que se crea y también, como decimos, ajustado por las necesidades, todo lo demás sobra. Y en ese sentido, lo que quiero subrayar es que cuando hablamos y defendemos, por ejemplo, sistemas tributarios progresivos que sean más justos, lo que estamos haciendo es tratar de remendar el capitalismo. No deberíamos perderlo de vista, y es muy bueno, y por supuesto que lo proponemos, y por supuesto que necesitamos hacerlo, está claro. Pero quiero decir de que efectivamente hay cuestiones que serán mejoradas, estrategias o políticas, pero nunca van a resolver la cuestión de fondo. Y si nosotros nos planteamos hoy el modelo de sociedad que decíamos que debe incluir el modelo productivo, estando en España o en Perú o en, digamos, un país africano, tenemos todos que planteárnoslo desde una perspectiva tal como hoy son las cosas. Si uno es internacionalista como lo somos, pues siempre nos lo planteábamos de una perspectiva internacional, pero hoy no tenemos más remedio porque el capitalismo es global y en ese sentido es inevitable que nosotros pensemos en términos de qué modelo de sociedad podemos concretar en el medio plazo y en todo caso con qué fuerzas contamos internas, locales y con qué alianzas a nivel, no sé, europeo o internacional podemos contar, que no solo europeo. Y en este sentido creo que es importante tener en cuenta que efectivamente hay factores hoy que tienen que ver con el desarrollo que son determinados a nivel global. Lamentablemente nosotros podemos incidir, insisto, teniendo en cuenta que estamos en un orden capitalista y que hay fuerzas dominantes y que obviamente imponen condiciones. Entonces, en ese sentido tenemos que luchar contra ellas, pero creo que también construyendo desde lo nacional, desde lo local,
podemos y debemos incidir en ese orden. Cuando, por ejemplo, los títeres que nos gobiernan, me refiero al señor Rajoy o anteriormente el señor Zapatero, nos decían que nos impone Europa, pero eso es una actitud sumisa, porque realmente, supuestamente, Europa es la unión de países que se supone que cada uno puede ir y presionar ahí, no ir a recibir las órdenes de lo que debe hacer. Yo creo que en el caso del gobierno de España no es que reciba las órdenes, que las recibe, sino que realmente participa abiertamente en todas las políticas de extrema derecha que se están aplicando en lo económico y social en Europa. Pero en cualquier caso, lo que quiero señalar es que, por supuesto, tenemos que pensar en un modelo social y en un modelo productivo que, pensado para lo local, también se articule con lo global, sea a escala regional, en el caso de España, Europa, pero también en escala mundial. Tenemos que pensar que probablemente encontraremos más aliados fuera de Europa que dentro de Europa. En estos momentos hay regiones como América Latina donde no se ha hecho la revolución, pero algunos de los que planteaban la revolución en los 70, pues hoy están los gobiernos sin hacer la revolución. Pienso, por ejemplo, en Uruguay, donde el gobierno, pues el presidente, el antiguo guerrillero Tupac, que realmente quería hacer la revolución socialista, no han hecho la revolución socialista, pero evidentemente la impronta y las políticas que se aplican son claramente contrarias a las que se aplican en el neoliberalismo en Europa. Pero vemos que hay muchos otros gobiernos en América Latina que apuestan por una vía distinta, al menos al neoliberalismo. Lo del capitalismo está más en discusión, si están realmente colisionando con el capitalismo, pero no es el debate hoy aquí. En todo caso, lo que sí quiero decir es que encontramos también aliados y tenemos que pensar en ello y podemos pensar en términos del sur de Europa también. Y en ese sentido creo que hay algunas cuestiones que son irrenunciables. Es decir, nosotros podemos plantear un modelo de sociedad para España, para Europa, para el mundo, y sabemos que, bueno, lo iremos concretando pues en eso, en la lucha de clases a escala mundial. Pero hay cuestiones que ya son irrenunciables y que creo que cualquier izquierda que se pretenda tal, no puede renunciar en ningún caso, nunca, en ningún momento. Creo que las han mencionado algunas, o quizás a todas ya José Antonio, pero yo voy a subrayarlas. Y además, algunas de ellas son sencillamente, casi conseguirlas, una revolución. Porque si nosotros planteamos un modelo social y productivo que respete los derechos humanos, pero cuando decimos esto, no es una banalidad. Cuando decimos respeto a los derechos humanos, que incluye derecho al trabajo, derecho a condiciones de vida dignas, con derecho a la vivienda. Pensemos en todas ellas que son violadas sistemáticamente aquí, que de hecho creo que son violaciones a la Constitución, porque también están en el caso de España, en la Constitución española. De hecho, nosotros creo que tenemos que pasar a la ofensiva, pero a la ofensiva denunciando la sistemática violación de derechos humanos por parte de las empresas, de las corporaciones, que tienen por todo un historial de crímenes. Por otra parte, y esto no es panfletario, es rigurosa ciencia lo que estoy diciendo, el historial de crímenes de las transnacionales, prácticamente todas las europeas y estadounidenses colaboraron con el fascismo, con el nazismo, incluyendo las estadounidenses, que Ford producía para Hitler, además de producir para Estados Unidos, el negocio perfecto, ¿no? Y en ese sentido quiero señalar que, por lo tanto, denunciar esto y exigir ese cumplimiento, acorralando a los gobiernos, denunciándoles incluso judicialmente por ser cómplices de esas violaciones y, por supuesto, a las empresas, porque cuando hablamos de Bangladesh, hablamos de España y hablamos del resto del mundo. Cuando en Bangladesh mueren 2.000 personas, 1.000 y pico, aplastadas en un edificio en condiciones tremendas de trabajo, que trabajan por 40 euros mensuales, 15 horas diarias. Es violación de derechos humanos. ¿Pero quién los violan? El gobierno de Bangladesh. El gobierno de Bangladesh, las empresas transnacionales que operan ahí, concretamente que en este caso las Inditex y todas las demás que violan los derechos ahí, porque como suelo decir, es criminal el que mata directamente como el que lo hace por intermedio de un sicario. Si los sicarios son el gobierno de Bangladesh o los empresarios de Bangladesh subcontratados por las transnacionales españolas, pues estos son los asesinos. Y los gobiernos que los permiten son cómplices. Y por lo tanto creo que tenemos que pasar a la ofensiva de denunciar esa violación criminal de derechos. Y luego también, aunque incómode, nosotros somos cómplices cuando compramos a esas empresas. Y además, cuando no hacemos lo necesario para denunciarlos. Por eso, plantear la cuestión de los derechos humanos en un modelo social y un modelo productivo es irrenunciable y además revolucionario. Si a eso le añadimos que también, por supuesto, esto debe ser
ecológicamente sostenible. Y de hecho, además, esto ya está súper inventado. El señor Marx decía de nuevo, y no es que lo cite por casualidad, sino porque parece que nos pasamos inventando la pólvora. Decía Marx, la naturaleza es el objeto y nosotros el sujeto. Bueno, somos parte de la naturaleza. Si añadimos a eso la cuestión de la igualdad en términos de género, que también, antes que la señora Kollontai lo decía Marx, lo decía en estos términos: la emancipación de la humanidad se mide por el grado de emancipación de la mujer. Ya diría, con esos tres elementos revolucionarios, pero reiteradamente inventados, en un modelo social haríamos la revolución prácticamente. Y evidentemente no lo podemos conseguir por más que lo pongamos en un programa, pero sí que creo que no solo que lo debemos poner en un programa, exigir, sino que diariamente, yo personalmente, ¿no? Yo les invito a nuestros diputados a que diariamente en los parlamentos estén denunciándoles y acusándoles de la violación de derechos humanos y los crímenes a los señores que gestionan esto, porque lo son violadores de los derechos humanos y diariamente tenemos que estar acusándoles de ellos, y me consta que algunas compañeras y compañeros lo hacen, pero yo diría todos los días, yo pondría un cartelito todos los días: violadores. Y en este sentido, repito, esta cuestión de derechos humanos, naturaleza, género, trilogía, digamos, elemental para partir de un sistema social. A partir de eso, obviamente que tendremos que pensar en que tenemos que intervenir en otros frentes. Por supuesto que tenemos que intervenir en el sistema monetario internacional, el sistema financiero internacional, acusándoles también a estos señores, mientras tanto, mientras nosotros pensamos qué sistema, que hay quienes ya, incluso en América Latina, se están planteando alguna alternativa a esto, pero denunciando que también son cómplices de las violaciones de derechos humanos sistemáticos, son cómplices también de la violación de derechos en la prostitución, en la esclavitud, porque en los paraísos fiscales a donde va el dinero, que son permitidos esos paraísos fiscales por todos estos gobiernos que se dicen democráticos, en todos esos lugares se mezcla el dinero de Inditex con el del tráfico de droga. No sé cuál de los dos es peor, porque uno está basado también en la muerte. Los dos creo que están basados en la muerte. Y por lo tanto, creo que también, cartelito. Y en ese sentido, repito, que tenemos que denunciar esta cuestión y pensar que cuando discutimos si euro sí, euro no, pues ya eso son cuestiones técnicas que ya las iremos resolviendo. Aquí el problema es quién tiene la batuta y cuál es el proyecto social que queremos. Y de ahí podremos ir definiendo un sistema también que afecte al sistema de propiedad. El sistema de propiedad en todos los terrenos, pero empezando por el de propiedad industrial, que es por donde actualmente se apropia el sistema de todo, de lo que es de todos. Son dueños de los conocimientos de la humanidad, por no decir de los datos, de la información, de todo, ¿no? De hecho, sabemos la historia de Facebook y de todas las redes sociales, la historia que hay ahora, todo, en el fondo, va siendo apropiado. Nos son despojados, no olvidemos además una cosa que siempre señalo: la historia de la humanidad es una historia de una sociedad sin clases. La sociedad de clases solo existe desde hace 10, 12.000 años, desde que nos asentamos y empezamos a cultivar, y hubo algunos que sojuzgaron a otros. Antes eran bienes comunes. Por lo tanto, la historia de la humanidad es una historia de propiedad colectiva, no de propiedad privada de unos pocos. De ahí que entonces pensar en el modelo productivo después, obviamente la estructura social que queremos, una estructura sin clases, tendrá que ir siendo definida en la medida que seamos capaces de organizar una estructura productiva que combine las condiciones que tenemos en lo que se refiere a recursos. Cuando me refiero a recursos, sobre todo humanos, y por supuesto la educación, la sanidad, la política científica que queremos aplicar, todo eso está pensado en eso. Lo demás, construir en términos, como lo decía José Antonio, de la competitividad, es construir para el enemigo. Eso, además, la competitividad y digamos la productividad son, digamos, construcciones además de risas. Para poner un ejemplo, aumenta la productividad, despedir a unos cuantos trabajadores en una empresa y que los demás sigan haciendo lo que estos hacían. Automáticamente aumenta la productividad. En estos momentos se aumenta muchísimo.
Y en ese sentido, decía, todas las demás políticas tendrán que tener en cuenta esos 3 elementos claves y, por lo tanto, la política respecto a los recursos humanos tendrá que tener en cuenta eso. Pensemos, por ejemplo, en Japón, en la revolución industrial que hacen, en la posguerra, la hacen usando tecnología muy sencilla, no la última, no, si lo que nos sobra son trabajadores. Y por lo tanto usamos tecnologías sencillas que permiten aprovechar toda la mano de obra. En definitiva, no tenemos que dejarnos vender la moto con que tenemos que ser lo más avanzado, que la tecnología tiene que conseguir romper permanentemente barreras. No, la que tenemos ya nos sobra. Y de hecho, muchas realmente sobran en sentido absoluto. De ahí, evidentemente, toda esta construcción que tenemos que ir montando tendrá que pensar, por supuesto, en el medio plazo, en el corto, medio plazo. En el corto plazo atenderemos las urgencias de la sociedad, de los más desfavorecidos, de las personas más desfavorecidas, pero también iremos construyendo, digamos, un orden distinto que empieza por lo productivo, pero apuntando a lo social. De ahí que las finanzas públicas indudablemente juegan un papel muy importante, pero siempre esto tendrá que ser articulado, repito, a partir de algo que también creo que ha señalado el compañero anteriormente, que es la participación de todas. Porque está claro y algo que yo creo que a esta altura espero que todos hayamos asumido ya, que realmente esto, y digamos, por muy bueno que eran los bolcheviques, cuando Lenin plantea todo el poder a los soviets, es quizás el momento más avanzado de lo que podemos plantear de la denominada Revolución Rusa, independientemente de lo que luego fuera. Pero en cualquier caso quiero decirles lo que está claro, que la construcción debe ser de todas, debe ser social y debe ser pensando que entre todas pensamos mejor que unos cuantos que de pronto pueden tener algunos elementos más de conocimiento respecto a determinadas cuestiones y otros de otras. De ahí que el pensamiento colectivo, y de nuevo el señor Marx decía, él mismo decía que él no era el autor de su obra, sino que en realidad lo que él había hecho algo así como de notario del movimiento social, de la lucha de clases a lo largo de la historia. De ahí que decía, y voy a ir terminando porque creo que no sé cuánto me queda, pero creo que me quedan 10 minutos todavía, porque me puso 5 hace unos minutos, pero creo que ahora me quedan 10. Entonces, decía que tengo que ir terminando, pero yo creo que más que definir, y ese ha sido mi objetivo en esta intervención, más que definir cuestiones técnicas, economicistas, de qué, digamos, como también lo decía José Antonio, de a ver, ¿qué podemos desarrollar? Obviamente lo que tenemos que desarrollar, las actividades que tenemos que desarrollar es donde tengamos, digamos, mejores posibilidades de conseguir los objetivos sociales. Si resulta que para conseguir objetivos sociales de mejora, a lo mejor resulta que no hay que inventar mucho. Uno de los ejemplos que pongo, ¿no? El crecimiento económico es bueno, les suelo preguntar a los alumnos el primer día de clase en Economía del Desarrollo. En general dicen, bueno, sí, claro, porque bueno, es necesario para luego distribuir. Entonces, un buen atasco es muy bueno, porque un buen atasco incrementa el Producto Bruto, porque consume gasolina, enferma a un montón de gente por la contaminación. Luego esa gente hay que atenderla y por lo tanto también, todo esto es delirante. La sociedad capitalista está basada en el delirio y en la ruina de la humanidad. Por lo tanto, quizás a lo mejor tenemos que pensar al revés. Posiblemente más que pensar en grandes construcciones, a lo mejor simplemente atender las dependencias, atender las necesidades de la gente, atender la cuestión de los cuidados. Muchas compañeras desde la economía de cuidados nos han aportado una perspectiva extraordinaria en esto. De hecho, lamentablemente no ha podido estar una querida compañera, Cristina Carrasco, que intentamos invitar con Jaime, pero no ha podido, estaba en otro sitio, nos hubiese ayudado mucho, pero en todo caso hemos aprendido mucho de ella y de ellas. Y en ese sentido quiero decir de que efectivamente podemos pensar que el crecimiento, entre comillas, económico puede estar basado en esto, porque el valor trabajo también incluye el trabajar el unos para los otros, las unas para las otras. Y en ese sentido, cuidar a las demás, que es una cuestión que hacemos durante toda la vida, forma parte de nuestra riqueza y es algo que construye riqueza permanentemente, mucho más que fabricar un montón de cacharros de mierda que luego acumulamos y tiramos en Navidad. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la cariñosa presentación. Jaime se ha atrevido a introducir a una jurista en un debate de economistas, algo que me da la oportunidad de participar en este aprendizaje colectivo y me lanza un reto imposible,
en tanto en cuanto es una de las cuestiones más difíciles que no conozco ningún académico dentro del justlaboralismo que se haya atrevido a plantear realmente, porque el derecho al trabajo es el derecho capitalista del trabajo y no hay otro de momento. Y este es un reto que debemos asumir desde abajo y a la izquierda, como hacemos nosotras las cosas, y mediante estos debates en los que nos juntemos sociólogos, economistas, juristas y que Jaime tiene en mente también proporcionar los foros adecuados, tenemos que ir construyendo este otro modelo de relaciones de trabajo que nosotros plantearemos fuera del sistema capitalista. Pero antes tenemos una labor muy importante, que es la elaboración de resistencias para proteger los derechos de las trabajadoras y los trabajadores que en este momento están siendo víctimas de todas las consecuencias de esta acumulación por disposición a la que nos vemos enfrentados todos los días. Para asumir este reto de dar algunas luces acerca de lo que yo intuyo que puede ser esta resistencia, estas alternativas, voy a plantear tres cuestiones, o un análisis en 3 vías, intentando no repetir, pero sí citar lo que esta mañana hemos hablado en el taller y lo que ayer también en el taller de empleo estuvimos debatiendo. En primer lugar, creo que es necesario plantear cuál es nuestro modelo comparativo de partida de buen empleo. Es decir, en el Estado español, que hemos considerado históricamente como buen empleo, y a partir de ahí ver cómo ha evolucionado este. En segundo lugar, hay que hacer una foto fija de la realidad actual. Y esto no es baladí. No es baladí porque la realidad actual se está provocando sin ni siquiera variar determinadas normas que deberían constreñir nuestra realidad democrática, como es la Constitución del 78, lo cual implica, como decíamos en el taller de aquel lado sobre el proceso constituyente, el agotamiento no solamente de esta Constitución, sino de este modelo de constitucionalismo social. Y esto me permitiría, si consigo hacer todo esto en el tiempo que Jaime nos está dando, que es todo lo que puedo hacer, llegar al dónde queremos ir y ahí esbozar las líneas de resistencia y plantear algunas alternativas. Bien, yo creo que la evolución esta debe partir de un tipo ideal de buen empleo, que es aquel empleo estable, donde hay una valoración de la profesión, donde hay una idea de unidad de intereses de la clase trabajadora y donde el antagonista está bien definido. Y este trabajo estable como tipo ideal, este buen trabajo como tipo ideal, que se dio en aquellos 30 gloriosos que en el Estado español jamás existieron, podemos centrarlo en un momento muy limitado de nuestra historia. En el Estado español hay un momento muy limitado de nuestra historia en el que se esbozó, tanto como norma social como norma jurídica, este buen empleo. Fue básicamente en la transición y hasta 1984, cuando este buen empleo existía, porque existía realmente un pacto capital y trabajo y un compromiso para desarrollar los derechos sociales. Y ahí se crea una ciudadanía social con todos sus defectos. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque es nuestro referente de norma sociológica y norma jurídica, a partir del cual muchas veces pensamos en el buen empleo. Ahora pensamos en lo que hemos perdido, pero para pensar lo que hemos perdido tenemos que tener el referente de dónde estábamos. Y teniendo claro que ese dónde estábamos fueron apenas 5, 6 años. A partir de ahí, todo para abajo. Entonces, tenemos un referente muy débil. A partir de ahí, ¿qué pasa? Se destruye el modelo. La historia es bien conocida, la crisis del Estado social, la crisis económica repetida y se destruye el modelo, pero no se va creando otro. Entre el 84 y el 2012, y luego justificaré por qué el 2012, hay una destrucción a través de una palabra mágica que es la flexibilidad, que destruye el modelo de relaciones laborales, pero que no plasma otro modelo alternativo, lo va indicando, pero no se atreven, y no se atreven porque todavía hay un contrapoder social potente, no se atreven a plasmar un modelo que realmente sea totalmente rupturista con todo derecho de los trabajadores. La flexibilidad, tengamos en cuenta que durante esta etapa se aplica como una herramienta que económicamente permite que las empresas ajusten el coste de su mano de obra de manera contable, es decir, que manejen la mano de obra según sus necesidades productivas y de generación de beneficios, pero sobre todo políticamente la flexibilidad se utiliza para debilitar al sujeto social. Y esta es la consecuencia que tenemos ahora. El sujeto social trabajo se debilita tanto individual como colectivamente. Tengamos en cuenta que el pacto capital-trabajo muere y se convierte en un pacto fáustico, un pacto diabólico entre el capital financiero y los ciudadanos individuales, de esto hablábamos esta mañana, con el endeudamiento que nos lleva a una situación límite que ya se encuadra dentro de un modelo nuevo. En este momento, y ahora intentaré justificar el porqué, estamos ante un nuevo modelo frente al cual hay que responder, pero cuyo conocimiento tenemos que trabajarlo todavía porque realmente
con las últimas reformas laborales y con la situación actual, se está plasmando un nuevo modelo de relación de trabajo, que ya no es para nada, ni siquiera parecido a aquel buen empleo que teníamos, que es un nuevo modelo que le podríamos llamar el trabajo precarizado, absolutamente alejado del paradigma constitucional que, en teoría, debería de enmarcar relaciones capital-trabajo en el Estado español. Este nuevo modelo podemos definirlo con 7 características como tipo ideal. 7 características que además nacen de un estudio realizado en el Reino Unido. Si cogemos este estudio, estas 7 características del Reino Unido, que son el tipo ideal, y lo que voy a intentar es hacer esto, cogerlo, plantear si en el Estado español se cumplen estas 7 características. Y lamentablemente se cumplen. Y además todas. ¿Cuáles son estas 7 características de este nuevo modelo de relación de trabajo que hay que combatir punto por punto? La primera es la pérdida de la seguridad en el mercado laboral. La seguridad en el mercado, se olvida completamente el objetivo de pleno empleo y se convierte en un objetivo de alcanzar un nivel de empleo lo más alto posible. De manera que el discurso del pleno empleo que marcó aquel buen trabajo está totalmente olvidado. La seguridad en el empleo, la defensa de la estabilidad en el empleo también se pierde. La seguridad en el puesto de trabajo, en lo que yo hago día a día, en el cómo lo hago, en qué jornada, también se pierde. La seguridad respecto de los riesgos laborales, cuestión fundamental en el buen trabajo, incluso durante la época de la flexibilidad, también se va perdiendo. Sobre todo, la seguridad respecto de los ingresos, el salario como forma básica de sustento de vida de los trabajadores, también se va perdiendo. Esta seguridad en la que yo con mi salario voy a ser capaz de asumir los riesgos de mi vida futura, mañana, pasado y al otro. Y esto cada vez va siendo menos seguro. Se pierde también la seguridad en que mis habilidades profesionales van a mejorar, porque voy a encontrar la vía para ir mejorando mi desempeño profesional, y, por supuesto, se pierde la seguridad en que hay una representación de mis intereses como clase. Están consiguiendo que perdamos esta seguridad. Bien, ¿podemos afirmar que estas 7 características se dan en el modelo español en estos momentos? Sí. Y para ello tenemos una foto cuantitativa y una foto cualitativa. La foto cuantitativa me voy a referir, voy a dar algunos datos porque creo que, aunque los conozcamos todas, es importante tenerlos en la cabeza. Datos de la oferta de mano de obra y las personas que buscan trabajo. Está descendiendo la oferta de mano de obra. ¿Por qué? En primer lugar, porque y en este trimestre ha habido la mayor caída desde la crisis. Se ha invertido el saldo inmigración-emigración. Las españolas, los españoles y sobre todo los jóvenes están saliendo del país. Y están saliendo del país para buscar lugares de trabajo que ni siquiera tienen la seguridad, que van a ser menos precarios que aquí. Paralelamente, la oferta, los trabajadores y las trabajadoras tenemos mayor grado de formación. Está elevándose continuamente el grado de formación de la clase trabajadora del Estado español. ¿Para qué? Para adelantar puestos en la cola del paro. Porque actualmente el problema es que el sistema productivo español es incapaz de absorber una mano de obra formada y cualificada, que es la que estamos construyendo con el dinero y con la inversión de todas. ¿Qué pasa con la demanda de mano de obra? Evidentemente la demanda está cayendo. La demanda de mano de obra cae y el ajuste se produce en la contratación temporal. El dato macabro es que 7 de cada 10 puestos de trabajo perdidos en el mercado de trabajo son contratos temporales, que ya eran personas ya precarizadas que ahora pierden su contrato sin que tengan un colchón anterior, porque ya venían de una sucesión de contratos precarios. Por tanto, la situación ahora mismo es el fin absoluto del empleo y de la seguridad del empleo, con un dato de paro abrumador. 6.202.700 personas, y me estoy refiriendo al dato que creo que es el que deberíamos utilizar, que es el tercer trimestre del año pasado, y además la tasa de desempleo juvenil del 57% y, algo importante, un 56% de las personas desempleadas están desempleadas hace más de un año, lo cual quiere decir una ruptura del colchón anterior de bienestar. Esta foto, que nos da un análisis cuantitativo, tiene que completarse con un análisis en términos sociojurídicos. Y en términos sociojurídicos voy a justificarme, primero, porque tengo una deformación profesional, dado que soy jurista, y segundo, pero creo que es importante señalar a los culpables. Y los culpables no son solo los mercados, y los culpables, desde luego, no es la crisis económica. Esto se ha hecho en gran medida a golpe de BOE, a golpe de reforma laboral. Se ha provocado la sangría en el empleo que hoy tenemos.
Y no es un golpe de reforma laboral, como dicen los fedeos, los economistas clásicos, que dicen que toda la culpa la tienen las normas laborales porque tenemos un mercado de trabajo rígido. Pues no, señores, no es un mercado de trabajo rígido. Si fuera un mercado de trabajo rígido, no se habría permitido la creación de empleo, porque el Estado español tuvo una creación de empleo más alta en la Unión Europea desde el 95 hasta el 2000, con un estatuto de los trabajadores mucho más garantista del que tenemos ahora. Con lo cual, por ahí no nos pueden convencer de que nuestro mercado de trabajo en normas laborales es rígido. Pero es que además, ¿cómo explican estos señores, que desde luego no lo hacen, que con esta legislación estatal, que es idéntica para todas las comunidades autónomas, hay comunidades autónomas que registran una tasa de desempleo muy inferior a otras? Madrid y el País Valenciano, por supuesto, nos llevamos la palma en eso y en la corrupción y en algunas cosas más. Bien, todo lo contrario, todo lo contrario. El BOE sí destruye empleo, pero el BOE empleado como lo está empleando el Partido Popular. El BOE empleado para generar las 7 condiciones que he mencionado antes. Como se hizo en el Reino Unido, como se hizo en el thatcherismo, están utilizando la reforma laboral para provocar la precarización absoluta de la clase obrera y segmentar todavía más la estructura de los trabajadores. Voy a dar algunas pinceladas sobre lo que yo creo que es la línea roja, que son las 2 últimas reformas laborales fuertes realizadas por el Partido Popular. Y es la línea roja y hay un antes y un después, porque antes, desde el 84 hasta el año 2011-2012, las reformas laborales no lo habían tocado todo, no se lo habían cargado todo. O tocaban la flexibilidad de entrada o la flexibilidad de salida, o tocaban los derechos individuales o los colectivos, pero es que el Partido Popular, con la reforma de 2012 y 2013, ha reiterado errores, pero todos a la vez. Y además ha tocado todos los palos que podía tocar para conseguir la precarización absoluta. Y esto es tan grave que ha provocado un cambio de modelo. Por ejemplo, la seguridad en el empleo está rota. ¿Por qué? Porque hay una inseguridad brutal de entrada, la tasa de temporalidad desciende porque están muriendo los empleos temporales, pero hay un fraude normalizado y se crean contratos nuevos como este contrato de primer empleo joven. ¿Para qué? Para insertar a los jóvenes en el mercado laboral con un contrato sin causa. El único hecho para ser precarizado y temporal es que eres joven. Con este tipo de medidas lo único que se provoca es una mayor temporalidad, una mayor precarización. ¿Por qué se refuerzan las 7 Ts? Cuando se está diciendo que se necesita empleo estable y de calidad, el PP responde: es mejor cualquier empleo a un no empleo. Y para eso es mejor utilizar el peor recurso para crear empleo, que son las empresas de trabajo temporal, que son empresas que no generan riqueza, sino que sencillamente se aprovechan de la mano de obra y la decisión de la mano de obra. Pues esto es lo que estamos utilizando como medida para crear empleo. Del despido ya hemos hablado muchas veces, cómo se abarata, cómo se banaliza, cómo se traslada el riesgo de la empresa a los trabajadores. La barbaridad de este contrato con un año de prueba, que es un despido libre, qué está pasando en los puestos de trabajo, cómo se modifica la jornada, cómo nos afecta a las mujeres la posibilidad de modificar la jornada y cómo nos afecta a las mujeres la posibilidad de que en el tiempo parcial se hagan horas extra. El tema de los riesgos laborales. Hay propuestas bárbaras, incluso en la academia, que afirman que ya no hay que sancionar al empresario cuando incumple la normativa de protección de los riesgos laborales. Sencillamente hay que proteger al trabajador cuando tiene un accidente de trabajo. Oiga, mire usted, esto no es tolerable. Estamos hablando de dignidad, estamos hablando de derechos, estamos hablando de democracia. La norma salario, el salario va a dejar de ser una garantía de la no pobreza. Estamos destruyendo el vínculo entre trabajo y situación de no exclusión social. Normalmente pensábamos, si estás trabajando no puedes estar en una situación de exclusión social. Bueno, ahora sí. Y ahora sí, porque de la semana que viene, o en 10 días, pueden caer numerosos convenios colectivos y millones de trabajadores quedarse con un salario mínimo interprofesional de 643, me va a ir siempre la cifra, 643 euros, y si eso es un salario familiar, me diréis vosotras, si no estamos en riesgo de exclusión social, una familia de 4 miembros con un salario familiar de 643 euros. Y, por supuesto, la seguridad en la representación. El BOE está siendo utilizado contra los sindicatos. El BOE está siendo utilizado para quitar poder sindical y, por tanto, dejar a la clase trabajadora sin representación. Pero más allá de eso, barbaridades como la vulneración de la libertad del trabajo. Estamos en Madrid. ¿Qué ha pasado con el tema de la utilización de trabajos temporales de colaboración social? Es decir,
que los desempleados se vean obligados para mantener el subsidio del paro a trabajar, dicen que en administraciones públicas, pero no nos afirman en qué trabajo. Esto es una idea de Inglaterra, del paternalismo neoliberal más claro, que obliga a hacer, en vez del paro, del desempleo, un derecho, a hacer una simple transacción contractual, para que tú ya como parado te veas tan obligado a realizar trabajo que no querrías realizar porque vulneran tu formación profesional a cambio de mantener un subsidio. Ellos dicen, en el discurso en el Reino Unido, decían que lo que querían era reciclar o formar al trabajador y para eso lo enviaban a limpiar paredes aunque fuera arquitecto. Con esto pretendían reciclar. En el discurso un poco más interno afirmaban que pretendían combatir el mal hábito de vivir sin trabajar. Claro, el hábito de vivir sin trabajar, que yo sepa, solo tiene el rey. Con lo cual, creo que el resto de la clase trabajadora, ¿verdad? El resto de la clase trabajadora no teníamos ese hábito, teníamos el mal hábito de vivir de nuestro trabajo. Se plasma un nuevo modelo que lo podríamos denominar la legislación del riesgo global. Estamos legislando en la traslación del riesgo a las trabajadoras y los trabajadores y esto tiene una consecuencia de destrucción democrática. Porque la democracia tiene dos dimensiones, una dimensión formal o procedimental y una dimensión sustancial. Es decir, hay líneas rojas que aunque tengas la mayoría no puedes pasar. Y estas líneas rojas son los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales enmarcan límites negativos, los derechos civiles y los derechos políticos y obligaciones. Y los derechos sociales son una obligación que por mucha mayoría que tengas en el Parlamento no puedes pasar. El mercado está en la esfera de lo decidible, los derechos sociales no. Al menos en un Estado que se caracteriza como un Estado social. Por tanto, lo primero que hay que hacer, y con esto acabo, es la resistencia. La resistencia significa impugnar esas medidas, impugnar por ilegítimas, impugnar por ilegales, como ya estamos haciendo, y plantear medidas alternativas de resistencia. Medidas alternativas de resistencia que son frenar el fraude en la contratación temporal, eliminar las vías contractuales precarias y una serie de baterías que tenemos técnicos y tenemos capacidad para elaborar propuestas de técnica jurídica a efectos de parar la sangría de desempleo, impugnar sus medidas por ser contrarias a la pobre Constitución española, a las normas de OIT, etcétera, y además plantear que esto no va a generar un trabajo digno y derechos sociales, que son absolutamente necesarios para la democracia. Pero esto no basta. Esto no basta y ahí engancho con Jorge. Hay que ir a la ofensiva. Pero para ir a la ofensiva hay que tener un modelo. Y el problema es teorizar este modelo. Para teorizar este modelo hay sociólogos que de manera audaz proponen algo que creo que tenemos que pensar, que es necesario vincular las condiciones de vida de la población trabajadora más que al salario directo, al salario social. Crear vías alternativas para que nuestra vida deje de depender de sus circunstancias en el modelo productivo, mientras realizamos la transformación hacia otro modelo productivo. El tema de los cuidados, la economía de los cuidados, la economía social, el cooperativismo. Hay que ser audaces y elaborar espacios de contrapoder fuera de ese modelo productivo que está acabando con los derechos de la clase trabajadora. Y esto requiere un trabajo que, desde luego, excede a mis capacidades individuales, pero que estoy convencida de que en esta organización y con los miembros que tenemos debemos hacerlo y podemos llevarlo a cabo. Y, bueno, espero que a ello nos dediquemos en el futuro. Muchas gracias. Bueno, pues siempre es placentero estar aquí entre este público y discutir temas que son importantes, que son lógicamente fundamentales y básicos y en el mundo y en el contexto en el que estamos, ¿no? Para hablar de cambio, primero tenemos que saber dónde estamos y por qué hemos llegado aquí, ¿no? Se ha dicho, es una crisis capitalista, sí, desde que el capitalismo existe siempre hay crisis, ¿no? A pesar de que parecía que ya no iba a haberlas, ¿no? Y se decía eso por parte de muchos colegas, de que el sistema ya había superado los ciclos económicos, pues ha vuelto a producir, y se ha vuelto a producir además una crisis grave, una crisis duradera, una crisis profunda, que está generando muchísimos damnificados en los países además avanzados de la Tierra, ¿no? Pero claro, las crisis hay que analizarlas también en la fase del capitalismo en que se producen, y luego también en cada país concreto, ¿no? No se pueden simplemente decir una crisis del capitalismo, hacen falta instrumentos teóricos, pero luego, ¿qué ha pasado en esta fase del capitalismo en la que estamos? Pues, a mi modo de ver, la crisis actual es crisis de un modelo global neoliberal,
de un modelo basado en la hegemonía de las finanzas y su primacía sobre la economía productiva, un modelo donde la especulación ha sido muy significativa en los últimos tiempos, y también todo esto dentro de lo que hemos llamado de regulación, privatizaciones progresivas que se han ido haciendo. Un modelo basado en la desigualdad cada vez mayor en los países avanzados. La desigualdad es importante para explicar la crisis, y así lo han hecho constar economistas como Vicente Navarro, en Estados Unidos James Galbraith, también Milanovic, que es un experto de estudios de la desigualdad, han considerado que la desigualdad es un factor clave para explicar esta situación de crisis, ¿no? Dentro de este contexto, la crisis que se ha producido es una crisis, por tanto, de una fase del desarrollo capitalista, que se inicia en los años 70, en los años 80, que es la salida de la crisis de los años 70 y de los años 80. Por eso, esa crisis que se deja a veces abandonada y nos vamos a la de los años 30, porque tiene más similitudes con la de los años 30 que con la de los años 70, es importante analizarla, porque lo que viene hoy, los problemas de hoy vienen de entonces, ¿no? Vienen de entonces. Y ese auge de las finanzas, de la globalización, de la desregulación, vino impuesta en aquellos años en donde la socialdemocracia también fue, por así decirlo, seducida por los excelentes cánticos del mercado, ¿no? Y luego en España, pues las características específicas también están vinculadas a Europa. ¿Por qué Europa tiene una crisis mayor que en otros países avanzados? Por la forma de la construcción europea, que se ha construido una Europa del mercado y de la moneda, pero no una Europa con políticas sociales y fiscales, y desde luego no la Europa de los ciudadanos. Y estamos padeciendo ahora mismo la Europa del mercado y de la moneda. Y en España, por lo que ya se ha dicho aquí, la importancia de la construcción, la burbuja especulativa inmobiliaria y todo eso. Pero sí quisiera decir algo que me parece que es muy importante. Es una crisis global, pero es una crisis de las finanzas. ¿Por qué? Porque las finanzas han sido las hegemónicas en todos estos años, desde los años de la década de los 80 hasta ahora. Un economista australiano que se llama Steve King ha sido, fíjese, se ha hecho una encuesta entre los economistas, entre un grupo de economistas. Si ha habido economistas que han sido capaces de predecir la crisis, ¿no? Y en esa encuesta salen 10. Bueno, el primero es Steve King, que es muy poco conocido. Es un economista matemático, marxista de formación, que utiliza un modelo de Minsky, que también fue un economista que anunciaba la crisis y las cosas no cambiaban, que murió hace unos años, pero ahora todo el mundo lo ha rescatado. Estaba el tío, el pobre, muerto de verdad, intelectualmente y de todo, ¿no? Y ahora todo el mundo habla de él. Hasta Paul Krugman lo ha descubierto, ha dicho, he descubierto a Minsky, qué maravilla. No hay libro que no hable de Minsky. Bueno, pues Steve King es el más valorado, ¿no? En España es poco conocido, porque también salen Stiglitz, sale Krugman, sale Soros, el último, el 10º. En fin, otros más conocidos. Escribe en una edición digital que se llama Sin Permiso, ¿no? Y yo les recomiendo a ustedes que la lean y cojan los artículos que les interesa, pero Sin Permiso está muy bien. Entonces, ¿qué dice Steve King? Que el problema en los últimos años ha sido que los créditos que se han dado no han ido a la inversión productiva, han ido a la especulación y a la deuda. Porque vivimos en un modelo de endeudamiento creciente de las empresas y de las familias, pero sobre todo de las empresas. Y señala con acierto, ¿qué es lo que ha pasado? Pues que la deuda privada es la importante, es la que ha causado la crisis, no la deuda soberana. La deuda soberana, la deuda pública, es la consecuencia de la crisis. Y sin embargo, nos están haciendo pagar los ciudadanos vía deuda pública la deuda de las empresas y la deuda de la banca, ¿no? Por eso, otro economista crítico radical francés, François Chenet, que sin embargo es un analista extraordinario de la globalización financiera, dice, las deudas ilegítimas. No hay que pagar las deudas ilegítimas. Estamos pagando en educación, estamos pagando en sanidad, en desempleo, en pérdidas de derechos, las deudas de los bancos, de las inmobiliarias, de los grupos económicos que tienen unas tremendas endeudamientos que no se van a pagar ni mucho menos en ese sentido, ¿no? Esto es el problema, ¿no?, que tenemos delante de nosotros, ¿no? Claro, ¿cómo arreglar todo esto en este desaguisado que tenemos? Pues hay que cambiar, hay que cambiar. Pero esos cambios no van a venir dados porque lo digamos nosotros. Es importante que lo digamos, que hagamos propuestas también positivas para salir de la situación, porque la crisis al final golpea a los más débiles, a los más vulnerables. El capitalismo es negativo, pero no es lo mismo un capitalismo en crecimiento, como hemos visto, que un capitalismo en crisis. La crisis golpea a los más vulnerables. Empieza golpeando a los inmigrantes, luego a las mujeres, a los trabajadores, a las clases medias, y se van salvando pues ese 1% de la población en donde se concentra la riqueza, que es algo realmente escandaloso, ¿eh? Eso es el tema. Entonces, claro, tenemos que dar respuestas también a la crisis dentro del sistema, porque no tenemos ahora mismo posibilidades de cambiar el sistema.
Y tenemos que darle respuestas políticas de movimientos sociales y, cómo no, de luchar, resistir, como se ha dicho, resistir contra los recortes en educación, contra los recortes en sanidad, contra la privatización de la sanidad, contra los desahucios. Hay que hacer políticas y también propuestas que hagan que se salga de la situación en la que estamos, ¿no? Decía Wallerstein, que lo cito en este libro que escribí con José Luis San Pedro, La inflación al alcance de los ministros, vale 9 euros, ¿no? Pues casi 10, es barato. Pero bueno, no lo digo por mí, porque yo con los libros nunca no saco ni para una cena, ¿no? Aunque vaya con San Pedro, que ahí vende un poco más, ¿no? En términos similares, dice, se manifiesta Wallerstein, que como saben ustedes es un pensador radical, norteamericano, marxista, entre la historia y la sociología fundamentalmente, y que ha escrito libros significativos. Decía en un artículo que si bien la economía de mercado puede resolver algunos de los problemas con los que se cerró el siglo XX, no estima, sin embargo, Wallerstein, que este resultado sea probable. Lo considera más bien improbable. Y ello no es porque en el interior del sistema capitalista falte soluciones técnicas a estos problemas, sino porque el propio capitalismo ha minado las estructuras políticas que hacían posible tales soluciones, como Schumpeter afirmó hace 50 años. Entonces, realmente, lo que dice Wallerstein está muy bien. El propio capitalismo ha deteriorado y ha socavado las estructuras políticas que puedan dar respuestas a los problemas existentes, ¿no? Y claro, vivimos en un capitalismo global, sobre todo financiero, estamos dominados por los señores de las finanzas, que también gobiernan, ahí están todos, el Draghi, el otro, todos han salido del Goldman Sachs, menos nuestro ministro de Economía que ha salido del Lehman Brothers, que quebró, ¿no? Poner un ministro de Economía de una empresa que ha quebrado es estupendo, ¿verdad? Bueno, pues vivimos dominados por estos señores y vivimos con estructuras políticas nacionales, ¿eh? Y cuando se hace una construcción como la europea, pues tampoco hay estructuras políticas supranacionales. Tenemos estructuras políticas nacionales, políticas sociales nacionales y luego mandatos no democráticos de la troika para que hagamos políticas de austeridad, que es lo que se está llevando a cabo y que también hace que la crisis se agudice en vez de resolverse, pero que también va socavando al sistema. Todas estas cosas van socavando al sistema. A veces los propios del poder son los que hacen que el sistema se vaya debilitando. Y esto ha sucedido en muchísimos imperios y no hay más que saber historia para saberlo. Porque el poder está tan confiado, cree tanto en sí mismo, cree tanto que tiene la fuerza de todo, que a veces pues no es así y las masas o los movimientos sociales acaban con muchas estructuras que parecía que no iban a ser posibles acabar con ellas, ¿no? ¿Quién nos iba a decir a nosotros lo de Túnez? ¿Quién nos iba a decir a nosotros lo de Egipto? Era impensable. Y realmente, pues miren ustedes, los movimientos sociales en una plaza han acabado con dictaduras en ese momento. Así que las masas pueden hacer más de lo que nosotros podemos en mucho tiempo pensar. Pero fíjense, ahora que se decía de que yo había participado en alternativas económicas de otros tiempos, tengo una anécdota que la cuento últimamente porque creo que tiene mucha relevancia y que de alguna manera nos explica lo que está pasando hoy, en España ya. Voy a aterrizar en España. Yo era miembro del Partido Comunista de España, lo digo además con orgullo, no soy de esos que dicen, bueno, era miembro del Partido Comunista de España, pero era el partido que se oponía al franquismo, pero yo no era marxista. No, yo soy y sigo siendo marxista. Otra cosa es que no sea un marxista dogmático ni fundamentalista, y también lea Keynes y Kalecki y todos los que aportan cosas, ¿no? Como hacía Marx por otra parte, ¿no? Bueno, pues éramos miembros de aquel partido. Yo era de la base, no pasé de la base, nunca he sido buen militante. He sido poco disciplinado en ese sentido, ¿no? Pero estaba en la Comisión Económica, ¿verdad? Y se organizó por parte de la Facultad de Económicas de Barcelona unas jornadas de cuáles eran las políticas económicas de la oposición democrática. Había muerto Franco, todavía no sabíamos lo que iba a pasar aquí, estábamos en esas luchas callejeras y organiza las jornadas. En la Comisión Económica del Partido Comunista nos reunimos, hacemos un plan para presentar en aquella conferencia, pero nos dijeron desde la dirección que no se nos ocurriese nacionalizar nada, que somos un partido de orden, no viniéramos aquí a asustar al personal. Hicimos un programa de reactivación económica, que era keynesiano, aunque decíamos que no era keynesiano, pero era keynesiano, ¿verdad? Y aparecimos en Barcelona. Y claro, teníamos un problema, no teníamos un economista relevante. Estaba Tamames, pero estaba en la Junta Democrática, no se podía decir que estaba del PC, porque estaba como independiente. No teníamos, todos éramos jovencillos, ¿no? Y el PSOE había llevado ni más ni menos que a Miguel Boyer, con Guerra, ¿no? Y fuimos, al final, Ricardo Lovelaz y yo, los profesores no numerarios, con Azcárate, que acababa de llegar del exilio, que era un político, no era un economista, pero que fue a exponer la conferencia que la Comisión Económica habíamos elaborado, con una aportación final que hizo muy bonita sobre Gramsci, ¿no? Muy interesante.
Bueno, ¿qué pasó? Pues antes de que nosotros fue el PSOE. Y resulta que Boyer nacionalizaba la banca, nacionalizaba la energía, nacionalizaba todo esto porque decía además que él había trabajaba en banca, y si no se nacionalizaba la banca, pues no se podían hacer políticas económicas propias autónomas, ¿no? Y claro, llegamos nosotros y no nacionalizábamos nada. Bueno, no nos corrieron a gorrazos, porque en el aula magna de la Facultad de Económicas de Barcelona, que era muy grande, estaba controlada por el PSUC, ¿no? Los comunistas catalanes, ¿no? Y eso está publicado en un libro de anagrama que yo he desempolvado y he sacado y a todo el mundo le hace mucha. Porque claro, ¿qué ha sucedido después? 6 años después, Boyer es ministro de Economía y se olvidó de todas las nacionalizaciones. Y no explicó por qué. Pero yo siempre digo, miren, si se podía haber nacionalizado la banca en España. Bueno, Naredo ha recordado en público, en un artículo, pero lo ha vuelto a publicar ahora, una cosa muy importante. En España, en los años 70, teníamos una banca pública que suponía el 20% del crédito, que era el Banco de Crédito Industrial, el Banco de Crédito Agrícola, el Banco de Crédito Local, el Banco Hipotecario. ¿Se acuerdan ustedes, verdad? Bueno, teníamos el Banco Exterior, que era un banco mixto, pero donde el Estado tenía una... Yo lo sé además directamente porque fui precisamente discípulo de Martí de Cortiña, que era el adjunto de José San Pedro, y él me contaba muchas cosas y él actuaba en el crédito a la exportación en función de los intereses del gobierno, ¿no? En ese sentido. Bueno, pues teníamos esa banca pública y la han quitado, la han ido privatizando. Hasta la caja postal de correos, que como dice Naredo ahora es un banco alemán, ¿no? Pero no solo lo más gordo es eso, sino que se podía haber nacionalizado la banca sin expropiar, ¿no? El trauma de la expropiación. La crisis de la banca de los años 80, que fue saneada con fondos públicos y que sale en la serie Cuéntame, pero que fue verdad. Si estas series a veces sirven para aprender, yo lo utilizo para mis alumnos, que es como la ven, pues bueno, por lo menos no leen, pero bueno, esto sí, pues lo utilizo, ¿no? Luego, después viene la banca, la expropiación de Rumasa. Se podía haber hecho pública, pero se vendió. Mal, ya voy. Luego vino la crisis del Banesto, que se la podían haber dado al Banco Exterior, se la dieron al Banco Santander, con lo cual la gran banca fue creciendo, cogiendo bancos medios más pequeños que existían antes, ¿no? El Banco Granada, que salía en Cuéntame, otros, Valladolid, han ido creciendo ellos y todo ha sido privatizado. Y no solamente no se nacionaliza, sino que se elimina la banca pública que había y encima las expropiaciones se sanean con fondos públicos, pero luego se privatizan. ¿Qué sucede? Pues que ahora no se da crédito y el gobierno no tiene ninguna palanca para hacer a los bancos que den créditos porque no tenemos la banca pública. Ahora, si tuviésemos una banca de crédito local, habría problemas. Resueltos muchos problemas para los ayuntamientos, banca de crédito industrial para la industria, en fin, tendríamos posibilidades. Pero se han quedado los gobiernos sin armas, instrumentos. Si encima le hemos dado a la Unión Europea el establecer los tipos de interés, el Banco Central, si le hemos dado a la Unión Europea el que no podemos cambiar la moneda, el tipo de cambio, porque es el euro, si no, el Banco Central Europeo no compra deuda pública, nos hemos quedado sin instrumentos. Y los gobiernos son títeres de los grandes poderes financieros y de los poderes de la troika, que no son poderes democráticos, ¿no? Y eso yo creo que es uno de los problemas principales que tenemos fundamentalmente. Dicho esto, yo creo que sí que hay que hacer políticas para el momento, de lucha, de resistencia, como se está diciendo, pero también de proposiciones. Nosotros tenemos que proponer impuestos progresivos sobre la renta y sobre el capital. Es que el impuesto progresivo sobre la renta ha ido para abajo. Claro que tenemos que proponer una lucha contra el fraude decidida. Y tenemos que proponer la tasa Tobin. Y tenemos que proponer una regulación de la banca a escala mundial y una limitación de las operaciones bancarias. Tenemos que pelear porque la inversión vaya a empresas productivas que generen empleo y que generen tecnología. Tenemos que aspirar al conocimiento, a la tecnología, a la innovación, al estado del bienestar, a los derechos sociales. No podemos competir con los chinos bajando los salarios. Porque además aquí bajan los salarios, pero no se benefician los chinos que están todo el día trabajando, ni los africanos que están subdesarrollados. Se benefician los capitalistas, que cada vez son más capitalistas, cada vez tienen más poder, que tienen el dinero en Suiza, que tienen el dinero en paraísos fiscales y contra los cuales no se está haciendo nada. Y eso se podría hacer a nivel mundial, si el G20 quisiera, y se puede hacer a nivel europeo también. Se puede hacer a nivel europeo, porque se podría combatir el secreto bancario y combatir la corrupción. Que no es un fenómeno solamente español, como tampoco ha sido la burbuja especulativa inmobiliaria. Yo leo a un economista americano que se llama Robert Shiller, que también está dentro de estos 10 primeros, que decía que le lees el libro y piensas que está hablando de España. No, está hablando de Estados Unidos. En España el problema ha sido más grave porque teníamos demasiada dependencia sobre el sector de la construcción
no solamente por lo que el sector de la construcción suponía, sino por todas las empresas que sirven material al sector de la construcción, y eso ha hecho desplomarse el empleo, no el mercado laboral, como dicen los economistas. Y además me parece muy bien que haya una profesora de hecho trabajo, que ha estado muy bien, por cierto, entre economistas, porque esto de la economía es muy importante para dejárselo solo a los economistas. Y está bien que nos den otras visiones, porque no somos prepotentes, no sabemos todo, ¿eh? Mis colegas que van con la verdad por delante y siempre fallan, además, siempre fracasan, yo les digo, si no dais una, no dais una. Según ERCE ya las pensiones tenían que haber quebrado. Digo, ERCE, te has equivocado. Y dice, a corto plazo, a largo plazo no. Y digo, pues si no se acertas el corto, más acertar el largo. Decía Keynes, a largo plazo todos muertos, ¿no? Y dicen que es la única predicción que acertó. Bueno, entonces quiero decir que nosotros tenemos que luchar porque dentro del sistema sea posible un sistema fiscal progresivo, la lucha contra el fraude. Y si solo la lucha contra el fraude, tendríamos más que dinero para cubrir el déficit e incluso mejorar la sanidad, la educación en este país y todo esto que estamos por ello peleando. Tenemos una gran corrupción y yo me pregunto, ¿cuánto ha ganado esta gente? ¿Se dan ustedes cuenta que la Gürtel regala, pero regala un Jaguar? No regala una botella de champán, ¿no? Un Jaguar. Bolsos de Louis Vuitton, que al lado de Jaguar son poca cosa. Y encima las luces y las no sé qué de la boda de estos. Están todos unidos, está todo mezclado. Nos quieren confundir con Bárcenas. No, Bárcenas no es un caso individual. Es la trama de la Gürtel que ha financiado el Partido Popular, encima se han enriquecido ellos y han dado sobresueldos a los demás. Tenemos que luchar contra esa corrupción que corroe también las estructuras sociales y los valores de este país. Todo eso debe ser fundamental para cambiar el modelo productivo y apostar por la universidad, apostar por la educación, apostar por la formación, apostar por la investigación y apostar por la innovación. ¿Y saben lo que le pasa a este país? Que tiene muy buena gente, tiene muy buenos profesionales, desde el obrero cualificado hasta el obrero sin cualificar, que trabaja mucho, no es verdad eso, que no se trabaja. Hasta muy grandes profesionales, tenemos buenos médicos, tenemos buenas enfermeras, tenemos buenos profesores, como se acaba de demostrar, investigadores, y sin embargo tenemos una élite económica y política en general desastrosa, corrupta y que vive de las rentas, del sector público, luego lo critican, dicen, el sector público es nefasto, pero viven del sector público todos. Y luego encima privatizan para seguir en la puerta giratoria funcionando en ese sector público. Yo creo que estamos ante una situación realmente escandalosa, indignante, que tenemos que denunciar, hacerlo desde el punto de vista académico, también con argumentos, con razonamientos, con análisis adecuados que existen. Hay una economía heterodoxa muy rica, de gente que sabe de economía convencional y sabe de técnicas. Yo creo que también hay que manejar los análisis técnicos y después eso hay que transmitirlo políticamente a la gente, no quedarnos en los despachos, sino comprometernos con la realidad social de la que somos parte y en la cual vivimos. Y creo que es fundamental que denunciemos las falsedades que la economía nos dice. Y eso es lo que San Pedro señala en el prólogo de este libro que escribió en el año 76, cuando dice, la inflación en versión completa, porque nos escamotean la verdad. Nos escamotean la verdad porque nos dan una versión en los libros, en los manuales, en las universidades, que no dice todo sobre la inflación, porque no habla de la lucha de clases, no habla de los conflictos de intereses, no habla en definitiva de que los precios suben a veces para preservar los beneficios. Y en definitiva, eso es de lo que se trata, dar la versión completa de la economía y que sepan ustedes que es importante la formación teórica, igual que Marx hizo un análisis exhaustivo del capitalismo para destruirlo. Y como decía John Robinson, tratando de destruirlo, lo explicó mejor que nadie. Muchas gracias.